Muy bien, buenos días a todos. Sean bienvenidos a la tutoría 4, ¿verdad? De la materia de la ciencia en su historia. Si se fijan, ya llevamos más de la mitad. Ya esto ya quiere decir que vamos ya casi finalizando. Nos queda esta tutoría 4, la 5, la 6 y terminamos. Miren, terminamos. Ustedes al inicio pudieran haber visto largo este proceso, pero ven, poco a poco se va haciendo más corto y más corto. Entonces, para comenzar, vamos a dar inicio con unos avisos antes de entrar en el tema, ¿verdad? Primero nos pidió el licenciado que les informaron que ya está publicada la unidad 4 para que ustedes la vayan viendo, ¿verdad? Ahí está ya. Si no tienen el libro, él a veces pone un escaneo de las páginas para que ustedes la puedan leer ahí en línea. Y pues si tienen el libro, pues del libro, vean. Y igual ahí hay un material complementario de la unidad 4 que ustedes lo pueden leer porque eso les va a ayudar para comprender mejor el tema. También nos pide que les informemos que ya están publicadas las calificaciones que se tienen hasta el momento, es decir, las calificaciones de las dos tareas, la calificación de su examen, en el sistema Prometeo, o sea, no aquí, ¿verdad? Sino donde ustedes ven sus notas. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es, si no lo han hecho, meterse a ese sistema, eh, verificar que las notas coincidan con las que están acá en la plataforma, y si hay alguna que no coincide, que está mal, la verdad, entonces ustedes me escriben y yo le escribo a él para que la corrija, pero tienen que decirme porque yo allí no tengo acceso, ¿verdad? Pero ustedes pueden ver sus notas y el que las sube, yo se las mando a él. Entonces necesito que hagan eso, que ustedes se metan ahí, vean sus notas y vean que coinciden con las notas que están aquí en plataforma. Y si hay algún problema, pues me dicen y yo cuando se lo arreglamos, ya no se preocupen, que ahí se lo vamos a arreglar. Entonces, ¿no tienen alguna pregunta con respecto a esto? Ahí tienen que aparecerle ya las notas de las dos tareas y las notas de su examen. Entonces, lo que tienen que hacer es verificar ustedes que estén buenas esas notas, que coincidan con las que ya están en la plataforma. No sé si tienen alguna pregunta. El sistema Prometeo no es un link, sino que es donde ustedes pueden ver sus notas. Se me ha olvidado cómo se llama, fíjense. Quiero ver. En su expediente en línea. Allí donde ustedes pueden ver sus notas. Las notas que son verdaderas, porque fíjense que aquí la plataforma, ahí están sus notas, pero esto solo sirve para que ustedes vayan sabiendo qué notas tienen, pero en realidad las que cuentan son las que aparecen en su expediente en línea. Entonces tienen que tener mucho cuidado por eso. Imagínense, y aquí tienen 10, ya les aparece un 8, tienen que escribirme rápido para que, para que se les corrija. Es en su expediente en línea, ahí pueden ver ustedes sus notas de todas sus materias, no solo de esta, sino de todas sus materias. Entonces, en su expediente en línea, ahí en su expediente en línea, ahí lo pueden ver. Aquí Carlos Orellana hizo el favor de escribir y Zulma también lo puso, miren, el link, para que ustedes puedan ver su expediente. Ahí les pide si no mal recuerdo, les pide su carnet y su contraseña, ¿verdad? Y ahí ya ustedes pueden ver las notas de todas sus materias que están llevando. Entonces ya saben, cualquier cosa que no coincida, me dicen. De igual manera, ustedes tienen que estar pendientes con sus otras materias, ¿verdad? Cuando ustedes vean notas ahí y no les coincidan con las de las plataformas, también díganle a sus tutores, porque pues esas son las que de verdad cuentan para su nota. Las de acá de plataforma, como les digo, solo es para que ustedes vayan viendo cómo van. Dicen que no les aparece nada, pero fíjense que el coordinador, porque ahí sí no la subo yo, ¿verdad? Es él quien la sube. Entonces, háganme el favor de si pueden meter ahora, se meten, y si no les aparece nada, me escriben y yo le voy a escribir a él para decirle porque tal vez ayer las metió, ¿verdad? Porque a nosotros nos ha dicho que ya están, no les aparecen. Entonces le voy a escribir yo porque él dice que ya las metió, le voy a escribir para decirle. O si ustedes pueden, métanse ahora, como les digo, ¿verdad? Porque puede que ayer las haya metido, quizás. O no sé si alguien se metió el día de ayer. Dice Juan que en estos momentos está él una presentada. Entonces sí. Entonces Juan, gracias. Yo le voy a escribir entonces al coordinador para que las meta porque dijo que ya las había metido. Entonces, pero ustedes entonces en esta semana estén pendientes porque él las va a meter. Yo le voy a escribir ahora para que las meta. Y cualquier cosa que no coincida, como les digo, en ese instante ustedes me escriben y yo le escribo igual para que la corrijan. ¿Sí? Entonces yo le voy a escribir a él ahora para que las meta porque sabe por qué no las habrá metido.
porque sí, él dijo que ya las había metido en el sistema. Bueno, pero lo voy a escribir a ver qué dice. Y ustedes estén pendientes, pero de cualquier cosa me dicen, me escriben al correo o a la plataforma. No sé si tienen alguna otra pregunta con respecto a esto. No, vaya. Entonces así quedamos, yo le voy a escribir al licenciado y pues yo espero que en esos días él la suba y luego ustedes van a hacer sus notas para corroborarla, que todo esté bien, ¿verdad? Vale, entonces vamos a dar inicio con la tutoría 4, ¿sí? Y si se fijan ustedes, esta unidad 4 del libro estaba bien larga, ¿verdad? Entonces si se fijaron. Entonces el coordinador vio a bien de que solo vamos a tomar una parte nada más y otra parte la vamos a dejar para la tutoría 5, porque en la otra unidad que vamos a ver como que es más corta, decía él. Entonces, bueno, pero así lo ha dividido él, ¿verdad? No lo vamos a ver todo, sino que solo hasta una parte y la otra parte que queda la vamos a ver en la tutoría 5, porque si se fijaron esta unidad estaba súper larga, ¿verdad? Entonces vamos a verla, vamos a empezar la tutoría 4, vamos a comenzar a participar todos. Entonces, ya vimos que en los temas anteriores, ¿verdad?, de este libro, vimos el temprano despertar de la astronomía y la física y la medicina, o sea, vimos cómo eran sus orígenes, ¿verdad? Cómo la gente por la misma necesidad iba aprendiendo nuevas cosas, desarrollando nuevas técnicas, ya sea en la medicina, en la física, en la astronomía, ¿verdad? Entonces, el estudio de planetas y estrellas es fundamental para la navegación y permite elaborar el calendario, tan importante en la vida de los estados, ¿verdad? Por eso es que ellos estudiaron mucho las estrellas y ahí se vio lo que era el estudio de la astronomía. ¿Por qué? Porque necesitaban la elaboración de un calendario que o sea, lo necesitaban, ¿verdad? Para medir su tiempo y todo lo demás. Entonces, rodeados como estamos de objetos en movimiento, es natural que la física también tuviera un origen ya lejano en el tiempo, ¿verdad? Como sabemos, o sea, la física está aplicada alrededor de nosotros de infinitas maneras. Entonces, eso mismo hizo que también las personas se interesaran por ese estudio, por eso que su origen lo tiene mucho antes, ¿verdad? Su origen de la física es muy, muy antiguo. Luego, en cuanto a la medicina, cultivada por egipcios, chinos y griegos desde hace muchos siglos, es lógico pensar que la necesidad de curarse de las enfermedades ha estado presente en la vida humana desde el inicio, y por tanto la investigación sobre cómo curarlas ha sido siempre de gran importancia, ¿verdad? Pues lo mismo, la medicina tuvo su origen muy allá, ¿por qué? Porque los seres humanos pues queremos vivir, entonces con alguna enfermedad queremos curarnos, que es lo que buscamos, entonces por eso la medicina también tiene un origen antiguo. Entonces, aquí, ahora en esta unidad, vamos a ver la aparición de otra ciencia, y es la ciencia que ahora llamamos química. Dice que esta se tardó más tiempo porque se necesitaron muchas observaciones, la química se necesita mucha observación y además se necesitan de mucho equipo, ¿verdad?, para poder hacer experimentos. Entonces, por eso es que se dice que la ciencia de la química tuvo su origen un poquito más tardado que lo que son las otras ciencias. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Vamos a avanzar con lo que es la consolidación de tres grandes paradigmas en las ciencias naturales: físico, químico y biológico. Entonces sabemos que las ciencias naturales se dividen en tres áreas, ¿verdad? Una es la física, otra es la química y otra es la biología, dependiendo de lo que estudia cada una, ¿verdad? Todas son las ciencias naturales. Entonces tenemos que este, una fuente obvia de conflictos es la extensión del enfoque típico eh, de una ciencia al estudio de los objetos propios de otra, ¿verdad? Entonces, se tiene que existen semejanzas y también diferencias considerables entre partes de la ciencia, ¿verdad? Si lo vemos como una sola, las ciencias naturales. Así como entre los métodos, las teorías correspondientes y la tecnología utilizada, ¿no? Entonces hay muchas cosas comunes, pero también hay muchas cosas que se diferencian de cada una de las ciencias. Y un conflicto es hasta dónde abarca cada una. Por ejemplo, a veces la química quiere meterse en un problema de la física, digamos. Entonces, es un conflicto que han tenido las tres ciencias, como pelearse por los problemas que le corresponde estudiar a cada uno. Entonces dice que, por ejemplo, se puede ver los seres vivos como objetos en los que se aplican las mismas leyes de la física, o se estudia el universo como un gigantesco organismo al que se le aplican las leyes de la biología. Entonces, en el primer caso, la visión mecanicista se hace universal,
En el segundo prevalece el enfoque organicista, dice. Entonces, ahí entran como el conflicto de qué tiene que estudiar cada área, hasta dónde, cuál es su límite y dónde empieza el estudio de la otra. Entonces, tenemos que a veces vamos al término paradigma para asignar combinaciones particulares de problemas, métodos y soluciones en las ciencias. Entonces, dice que cuando una ciencia llega a su madurez, se distingue de las otras al menos por estos tres aspectos, o sea, por qué problemas estudia, qué métodos utiliza y qué soluciones da a partir de esos métodos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que diferencia una ciencia de la otra. O sea, son como los paradigmas, podríamos decir, ¿verdad? Los problemas que utiliza la ciencia, los métodos que utiliza y las soluciones que da. Y eso las diferencia una ciencia de otra, ¿verdad? Entonces acá el libro decía de que da la tentación de tomar una ciencia que ya se tiene como vieja, ¿verdad? Como modelo para poder entender las otras ciencias, pero eso no es correcto, porque cada ciencia es diferente, dice. Entonces, solo se logra entender, dice, cuando se encuentra su propio camino. O sea, no tenemos que tomar como base otra ciencia para entender otra, porque cada una es totalmente diferente. Entonces, los paradigmas se puede decir que son los problemas, los métodos y las soluciones de las que cada ciencia va desarrollando. Esto distingue lo que es la ciencia física, las ciencias químicas y las ciencias biológicas. Ahora vamos a ver lo que es el papel del tiempo en algunas ciencias. Se dice que a diferencia de los procesos físicos y químicos que se pueden duplicar en el laboratorio, nosotros sabemos que un proceso físico lo hacemos reactivo, lo ponemos en el laboratorio, ¿verdad? Algo químico también. Cuantas veces se quiera, si se cuenta con los equipos y materiales necesarios, acontecimientos como la aparición o desaparición de una especie o el levantamiento de las costas de una región son irrepetibles y ocurren antes o después de otros acontecimientos igualmente irrepetibles. De este modo es viable establecer series cronológicas en las que aparecen fechas por lo menos aproximadas. Pero entonces, aquí en algunas ciencias lo que se hace es poner una fecha aproximada. ¿Por qué? Porque no puedo yo decir exactamente cuándo fue algo. Por ejemplo, lo que dice aquí, la aparición o desaparición de una especie, a veces dan cuenta hasta después, entonces ellos hacen un cálculo aproximado de cuándo pudo desaparecer esa especie. Porque ya no puedo repetir en un laboratorio la aparición o la desaparición de una especie, como decía ahí, ¿verdad? Entonces, es por eso que aquí se usan fechas aproximadas para poder dar a conocer acontecimientos importantes. Dice, por ejemplo, los dinosaurios desaparecieron hace 65 millones de años. Esta es una fecha aproximada que se tiene, no es que exactamente los 65 millones de años desaparecieron, sino que aproximadamente allí. Luego se tiene que en astronomía se experimentó un proceso semejante, pues de la regularidad constatada en los movimientos del Sol, los planetas y las estrellas, que se consideraron fijas por millones de años, se pasó durante la revolución científica a problemas y soluciones en las que surgen mediciones de periodos temporales y fechas, edad de la Tierra y edad del universo, aparición de cometas y supernovas, cambios de posición de estrellas y galaxias en relación de unas con otras. Los incorruptibles cuerpos celestes descritos por Aristóteles y los escolásticos resultaron ser muy cambiantes, ¿verdad? Entonces, y la inmutable esfera de estrellas fijas empezó a mostrar cambios a quienes se tomaban la molestia de observarlos. Esas son algunas cosas, ¿verdad? Entonces aquí el papel del tiempo en las ciencias es que a veces no se tienen fechas exactas, ¿verdad? Sino fechas aproximadas se toman, por eso mismo. Ahora vamos a ver cómo se da el orden histórico de la ciencia. Dice que las diferencias entre las ciencias tienen que ver con su orden de aparición, que no es accidental ni caprichoso, o sea, no fue así, por así, ya que tiene su razón de ser en la urgencia de los problemas que se busca resolver. ¿Qué quiere decir? Cada ciencia fue apareciendo históricamente, ¿por qué? Por la necesidad que las personas tenían en esos tiempos, ¿sí? Entonces, de acuerdo a eso, pues fue surgiendo cada una de las ciencias que conocemos hasta el día de ahora. Entonces, tal como hemos visto, la astronomía es la primera ciencia que aparece en la historia. Esa es la primerita, ¿verdad? La astronomía.
¿Por qué? Dice que el espectáculo de los cielos estrellados en la inmensidad del espacio ha sido ya olvidado por la gran mayoría de los seres humanos, ¿verdad? Ya nada, gracias a nadie nos podemos ver el cielo, a ver cómo están las estrellas. Pues vivimos en ciudades donde la iluminación artificial nos impide ver las estrellas, pero tiene que haber impresionado grandemente a las personas desde muy temprano, ¿verdad? Entonces ustedes se ponen a ver, o sea, puchica, ¿cómo podemos ver esa inmensidad de estrellas, el cielo tan bonito? Entonces ahora casi no lo hacemos porque estamos metidos en tantas cosas, se nos olvida, tanta luz, como dice aquí, ¿verdad? Vivimos en ciudades y todo lo demás, se nos olvida apreciar, ¿verdad? Lo que tenemos. Entonces eso nos hace que no lo miramos, pero en la antigüedad, ¿verdad? Las personas se admiraban por eso. Entonces eso hizo que las personas pues tuvieran la necesidad de, como se dice, de estudiarla, ¿verdad? De estudiar eso. Sé que los problemas prácticos relacionados con la astronomía son por lo menos dos. Vamos a ver cuáles son esos dos problemas prácticos relacionados con la astronomía. Primero, orientarse en los viajes y el segundo, organizar las actividades de la sociedad mediante el calendario. Entonces, estos problemas fueron los que dieron origen a la astronomía, para que lo tengan en cuenta. Primero, las personas estaban orientadas en los viajes, ¿verdad? Antes viajaban mucho en los que eran los barcos, salían a expediciones y todo lo demás, investigaciones. Entonces, esto hizo que surgiera la necesidad de estudiar las estrellas. ¿Para qué? Para poder ellos obtener como un sistema de cómo orientarse en el mar. Además, también para organizar actividades en la sociedad. ¿Por medio de qué? Del calendario, ¿verdad? Porque fueron estados donde sabemos que la necesidad del calendario es primordial. Entonces, el calendario pues surge de acuerdo a la observación de las estrellas, de los astros y todo lo demás. Por eso es que la astronomía fue una de las primeras ciencias en aparecer por la necesidad de estos problemas que tenían en la antigüedad. Ahora tenemos que para formular teorías en astronomía basta la observación de los movimientos del Sol, planetas, estrellas y cometas, ¿verdad? Que es lo que las personas en la antigüedad hacían. Observar todo esto, ¿para qué? Para dar respuesta a los problemas que tenían, y simplemente con esto ya ellos observaban todo y se fue surgiendo lo que es la astronomía y fue dando sus teorías. La astronomía solo en base a qué? A observación de todos estos astros. Dice que en esta ciencia no cabe la experimentación, fíjense bien, y la observación requerida para formular teorías supone una recopilación detallada, prolongada y paciente de los datos sobre la posición relativa de los objetos estudiados a lo largo de muchos siglos, ¿verdad? Entonces aquí yo no puedo experimentar, ¿por qué? Porque no puedo traer un planeta aquí a estudiarlo, todo esto, ¿verdad? Pero lo que sí requiere es una recuperación detallada y prolongada, fíjense bien, o sea, si se acuerdan en la primera unidad nosotros veíamos, algunos estudiaban los astros y hacían una recuperación detallada de años, o sea, de años, no solo de un mes, sino que de años, para ir viendo cómo se iba repitiendo algunas cosas, algunos hechos importantes. Entonces aquí siempre va a haber una recuperación precisa y larga, ¿verdad? Y además paciente, ¿verdad? Sobre todo esto, porque hay que tener mucha paciencia. Ahora, se tiene que el paso del geocentrismo al heliocentrismo. ¿Se acuerdan del geocentrismo? Era el que la Tierra era el centro del universo, ¿verdad? Y luego ya se puso que no, ¿verdad? Con el heliocentrismo. Dice que fue lento y conflictivo. O sea, costó, ¿verdad? Decir que la Tierra no era el centro del universo. Y que la Tierra no era la que giraba alrededor. Que no era el Sol que nos giraba alrededor de la Tierra y todo lo demás, ¿verdad? Pero una vez lograda, se hizo cada vez más profunda, ¿verdad? O sea, después se dieron cuenta que no, ¿verdad? Que el geocentrismo estaba incorrecto y que el heliocentrismo era el que estaba de manera más correcta. Se tiene que en la física, a diferencia de la astronomía, es posible la experimentación, ¿verdad? Aquí ya dijimos que en la astronomía no se puede experimentar, pero en la física sí. En la física yo tengo los materiales necesarios, yo puedo hacer un experimento, ¿verdad? Para corroborar algo que hizo otra persona. Entonces, mientras que Ptolomeo y Copérnico trabajaron con gran cantidades de datos recogidos con paciencia, mira, ellos, o sea, fueron astrónomos y tuvieron que tener paciencia de recoger datos durante un tiempo largo. Dice que, y con base en ellos propusieron teorías sobre la constitución del sistema solar. Galileo y Newton dedicaron una buena parte de su tiempo a realizar experimentos relacionados, entre otras cosas, con el movimiento y la refracción
reflexión y composición de la luz. Entonces es la diferencia, ¿verdad? Los primeros solo lo hicieron con la observación, observando todos esos datos y pues luego dándolos a conocer, mientras que los otros sí tuvieron la oportunidad de experimentar para dar respuesta a los problemas que se estaban teniendo en ese tiempo. Entonces luego tenemos que todas las ciencias requieren el uso de matemáticas, hay que tenerlo en cuenta, aunque en diverso grado, ¿verdad? No todas requieren el mismo grado de saber matemático para poder comprenderlas, pero hay unas que sí requieren un saber bastante grande. Entonces dice que contar y medir son operaciones que los seres humanos han realizado de tiempos inmemorables y son el origen de la aritmética y la geometría respectivamente, ¿verdad? El contar es el origen de la aritmética y medir es el origen de la geometría, ¿verdad? Entonces, son saberes que a veces necesitamos conocer para poder entender algunas ciencias, como por ejemplo estas. Luego que tenemos que en astronomía, las tareas prácticas más importantes del científico son observar, medir y calcular lo que ya dijimos, ¿verdad? De las tareas importantes de la astronomía, ¿cuáles son? Observar con paciencia, medir y calcular, ¿verdad? De acuerdo a esa observación que he hecho, pues predecir cosas. Entonces dice que cuando apareció el telescopio en el siglo XVII, se descubrieron nuevos cuerpos invisibles a simple vista, como los satélites de Júpiter y los anillos de Saturno, ¿verdad? Con el telescopio se puede ver más, no solo que se veía aquí a simple vista, sino otras cosas que ya que con nuestros ojos así nomás no es posible verlo. Dice que al intentar resolver problemas surgidos en la observación de lo ocurrido en el firmamento se formularon teorías cada vez más dependientes de las matemáticas, ¿verdad? Ya no eran solo cosas con pura observación, sino ya con procesos matemáticos, como las leyes de los movimientos de planetas de Kepler. Si recordamos, las leyes de Kepler, ¿verdad? Usan una gran cantidad de matemáticas y de física. Entonces, él ya no se basaba solo en la observación, sino que ya iba haciendo ecuaciones y todo lo demás. Y dice leyes del movimiento de Newton también, ¿verdad? Las leyes del movimiento de Newton también requieren un conocimiento matemático para poder entenderlas, porque se basan ahí. Entonces tenemos que los productos de esta ciencia, o más bien conjunto de ciencias, porque la astronomía, la física, la astrofísica, son teorías difíciles de entender a menos que se tengan formación en matemática, lo que hemos dicho. Y por esta razón, obras como las de Copérnico, Kepler y Newton no están al alcance del público en general. ¿Por qué? Porque no las entenderíamos mucho, porque no tenemos el nivel de conocimiento matemático necesario para poder comprender algunos de los libros que ellos han creado. Entonces esto es con el orden histórico de la ciencia, ¿verdad? Cómo fueron apareciendo algunas ciencias de acuerdo a las necesidades, ya vimos, ¿verdad? Y pues cómo la matemática se está metiendo, ¿verdad? Y es importante y con el paso del tiempo se fue metiendo más y más en cada una de estas ciencias. Y pues necesitamos conocer matemática para poder entender muchas cosas de esto. Ahora vamos a hablar de la medicina y lo que es la biología. Entonces tenemos que diferente es el caso con otra línea de desarrollo científico que empieza con estudios en medicina, como los de Hipócrates y Galeno, y de biología, como los de Aristóteles, que se prolonga siglos después en las obras de Vesalio, Harvey, Malpighi, Buffon, Cuvier, Lamarck y Darwin, entre otros. Entonces, tenemos que aquí la observación se combina con una experimentación. Entonces aquí hay una observación, pero también hay una experimentación. Y el papel de las matemáticas es menor porque los cálculos son más sencillos, pero en estas materias, en estas áreas, dice que los cálculos de matemáticas son un poco más sencillos, entonces son más fáciles de entender, aunque no tengamos un grado de conocimiento matemático alto. Entonces dice que a diferencia de las obras técnicas en astronomía y en física, las de anatomía y biología se pueden comprender sin tener formación matemática avanzada, dice acá. Dice, cualquier estudiante puede entender obras como la micrografía de Hooke, los 44 volúmenes de la historia natural de Buffon y el origen de las especies de Darwin, ¿sí? Obras como estas resultaron muy atractivas para el gran número de lectores. Entonces, lo que dice acá, para que en biología, las obras que crearon estos personajes son muy entendibles, porque no tienen casi, o sea, es mínimo el conocimiento matemático para poder entenderla, ¿verdad? Ellos no se pasaron en muchas
leyes matemáticas ni nada para poder dar a conocer esta ciencia. Mientras que en las anteriores ya vimos que sí, para cada vez se iba teniendo más. O sea, la astronomía ustedes pueden decir, no, no se ocupa matemática, pero nosotros podemos ver cómo con el tiempo sí se avanzaron en muchas leyes matemáticas. Por ejemplo, como dijimos Kepler, ¿verdad? Y Newton, que hicieron sus leyes en matemática y física. Luego tenemos lo que son las características de la química. Dice que, a diferencia de los procesos físicos, los cambios químicos no se explican simplemente como resultado de la interacción de partículas o corpúsculos en movimiento que se atraen o repelen según leyes matemáticas y en trayectorias geométricas. Entonces se tiene que, para entender fenómenos como la fermentación o combustión, se requieren otros conceptos y métodos. Dice que mientras en física y astronomía la unidad básica que sirve para construir las explicaciones de los fenómenos es la partícula o corpúsculo en movimiento o cualquier cuerpo reducible a un punto en el espacio para cálculos geométricos. En la química, la molécula ocupa el papel central, ¿verdad? Cada área va teniendo su papel donde se centra, ¿verdad? Por ejemplo, la química se centra en lo que es la molécula. Entonces, son algunas cosas. Tenemos que los tres grandes enfoques que se analizan en ciencias naturales se pueden simplificar. ¿Cómo se pueden simplificar? Diciendo lo siguiente, que la física se centra, miren, en los átomos, ¿sí? La química en las moléculas y la biología en lo que hacen las células. Son como los tres aspectos en donde se centran cada una. ¿Verdad? La física, o sea, su origen y su centro es los átomos. La química, las moléculas y la biología, las células. Es donde se centra cada una de ellas. Vemos también, por otra parte, también desde tiempos lejanos se conocen muchas propiedades de seres de la naturaleza que luego la química logró explicar con sus teorías sobre relaciones entre átomos y moléculas. Entonces es algo importante que se tiene, ¿verdad? Luego, así dice pues las nociones de elemento y compuesto y las propiedades de uno y de otro se encuentran en los orígenes de la química. Entonces, las propiedades de los compuestos, de los elementos, tienen su origen en la química porque es que nos van a ir estudiando. Vale. Ahora, dice, como ya hemos visto, las raíces de la química se remontan a lo que es la alquimia, que está centrada en el intento de obtener oro a partir de otros metales y también de conseguir una fórmula para prolongar indefinidamente lo que es la vida humana, ¿sí? Entonces, nosotros ya vimos en las unidades anteriores que la química surgió como algo extra, ¿verdad? Nadie está buscando este, como decirles que surgiera la química, sino que lo pasó es que las personas, las alquimistas, y buscaban lo que era el elixir de la vida eterna, ¿verdad? Y, y también conseguir oro, ¿verdad? Transformar cosas normales en oro, los que buscaban los alquimistas. Y a partir de los experimentos que ellos hicieron, pues surgió lo que es la química, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿verdad? La química surgió como un, un extra de la alquimia. Sé que los alquimistas tenían razón al pensar que se podían obtener unas sustancias a partir de otras si se tuvieran los recursos necesarios, pero ellos sí tenían razón en esto. Nada más que ellos querían que transformara uno cualquiera, ¿verdad? En oro, ¿verdad? Es lo que ellos querían transformar y es lo que intentaron, ¿verdad? Entonces hay que tener presente eso. No quiero ver que me están escribiendo por acá, permítanme. Acá José dice que... permítanme. Sí, está bien, José, no se preocupe, ya sabe, ¿verdad? Osmin también me dice,
a todos los de Suchitoto les van a entregar exámenes ahora, no se preocupen, ya están, ¿sí? O sea, aquí no hay ningún problema, solo ahí después, si alcanza a venir al final, pues bien, y, y yo le voy a responder las preguntas que tengan, ¿sí? No se preocupen por eso. Yo les respondo las preguntas al final de la tutoría, y si no, pues me escriben si tienen alguna otra pregunta extra, y ahí yo les voy a responder la pregunta que puedan tener, ¿sí? Si pueden venir al final, vienen, y si no, no se preocupen, ahí revisan la grabación, ahí la ven, y si no, me escriben a mí. Así que no se tienen que hacer eso, no se preocupen, ¿verdad? Oigan, vea, aquí Manuel nos está comentando, dice que la química surge de la química, de la alquimia, cabal, lo que decíamos. Dice ya que ellos empezaron a experimentar con distintos materiales, cabal, o sea, ellos estaban haciendo química sin saber, ¿verdad? Sin saber. Y por eso es que gracias a ellos surgió lo que es el área de la química, ¿verdad? Que es tan útil y tan necesaria en nuestros tiempos, si se fijan. Entonces, hay que tener presente eso, ¿verdad? Que la alquimia, pues nosotros podemos ver ahora como algo tontito, ¿verdad? Que no tenía sentido, pues al final tuvo un sentido porque miren que gracias a ella surgió la química. Entonces los de Chuchitot no se preocupen, pueden ir a recoger esos exámenes que tienen. Entonces ahora tenemos que la química aparece como una ciencia independiente después del éxito de la física con Newton, ¿verdad? Entonces, luego de un tiempo, pues la química ya se independizó, se podría decir, así como la física se independizó gracias a Newton. La química también logró independizarse como una área de la ciencia muy importante. Ahora, tenemos que sobre todo los químicos necesitaban una fuente de calor intenso para provocar reacciones como las ocurridas cuando se calcinan metales, así como dispositivos para medir el calor y para pesar las cantidades de materiales usados en cada experimento. Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿verdad? Que también la química es un área que necesita muchos materiales difíciles a veces de encontrar, o que necesita mucha maquinaria importante y difícil también de conseguir para realizar algunos experimentos. Por eso también que le costó un poco más a la química, pues su surgimiento. Ahora vamos a ver cómo fueron los comienzos de la química moderna. Se tienen que los libros de historia de la ciencia suelen atribuir el comienzo de esta ciencia, o sea, de la química, tal como la conocemos en esos días, al inglés Robert Boyle. O sea, hay que tener en cuenta, ¿verdad? A él se le atribuyen los orígenes de la química, a Robert Boyle, de quien hemos hablado al mencionar el paso de la alquimia a la química durante la revolución científica. Ya habíamos hablado de él, ¿verdad? Como él estaba buscando lo que era, ¿no? Siempre la alquimia, siempre menciona de la alquimia. Se tiene que Robert Boyle fue nacido en una familia aristocrática, se matriculó a los 8 años en lo que hoy llamamos estudios universitarios, imagínense, a los 8 años, cuando ya sabía griego y latín. Dice que a los 11 años viajó por Europa y a los 14 estaba en Italia, estudiando las obras de Galileo. La educación privada recibida de un tutor lo salvó de perder el tiempo con teorías de los avances de la ciencia que habían dejado atrás, pero que seguían enseñando en las universidades, ¿verdad? Entonces él tuvo un estudio, una enseñanza privada, y lo cual dice que, ¿verdad?, que le ayudó a no perder tiempo con lo que estaban enseñando en las escuelas normales, que eran cosas que ya estaban desfasadas, pero que se siguen enseñando. En cambio, a él se le enseñó algo más moderno. Dice que de regreso a Inglaterra en 1645, Boyle se enteró de la muerte de su padre, quien le había dejado una herencia que lo libraba de trabajar. O sea, fue adinerado. Dice, también encontró que su país estaba en guerra civil, de la cual logró mantenerse alejado. Fue instalado en Oxford en 1654, tomó parte de las reuniones de científicos inspirados en los escritos de Francis Bacon y en el ejemplo de Galileo, para procurar el avance del conocimiento. Dice que este grupo al principio se llamó el Colegio Invisible, pero luego fue reconocido oficialmente por el rey Carlos II con el nombre de Royal Society. Muchas veces mencionada en las páginas anteriores, ¿verdad? El Royal Society, ya lo habíamos dicho, y de extraordinaria importancia en el progreso de la ciencia, ¿verdad? Esa sociedad tuvo sus orígenes acá con ellos mismos, y después, o sea, fue una sociedad que fue ayudando a otros científicos
Así se fueron descubriendo nuevas cosas cada vez. Pero tenemos que la insistencia de Boyle en la experimentación era una novedad en su tiempo. Entonces ¿qué pasaba, verdad? En su tiempo casi no se experimentaba, pero él buscó eso, ¿verdad? La experimentación, y para poder comprobar todo lo que se decía. Entonces fue algo novedoso que él hizo. Dice que los filósofos racionalistas como Descartes y Spinoza insistían en la superioridad de la razón para conocer la realidad, ¿verdad? Decían la razón todo, y este Boyle pues decía en la experimentación. Entonces, en 1657 Boyle se enteró del éxito del alemán von Guericke al inventar una bomba para crear el vacío y se propuso fabricar una parecida. Lo logró con la colaboración de un asistente brillante. ¿Quién es ese asistente brillante? Pues Robert Hooke. Entonces, Boyle junto a Robert Hooke como asistente, que de él ya hemos hablado también, pues lograron hacer un experimento con el vacío entre ellos dos. Dice que hasta donde sabemos, Boyle fue el primer científico que intentó aislar gases, ¿sí? Entonces, eso fue algo importante que él hizo. Dice que el experimento con que comprobó, bueno, él es el primero en aislar gases. Dice que en 1662 descubrió que el aire se puede comprimir y que esta propiedad varía según la presión aplicada de acuerdo con una simple relación matemática. Él logró eso. Dice que el experimento con que comprobó esta relación ha pasado a la historia por su sencillez y elegancia. O sea, fue un experimento como sencillo. Dice que dentro de un tubo largo transparente doblado hacia arriba en el extremo inferior, como una J, en la página 213, ahí está el dibujito, ¿verdad? Colocó mercurio de tal modo que el extremo superior de la parte curva inferior quedaba con aire atrapado en el mercurio. Al añadir una cantidad cuidadosamente medida de mercurio por la parte superior abierta, el sector ocupado por el aire atrapado en el extremo cerrado se reducía a la mitad. Pero si se extraía ese sector de aire atrapado se expandía. Entonces la proporción que estableció era precisa. Si se dobla la presión, el volumen se reduce a la mitad, ¿verdad? Él logró corroborar esto, ¿verdad? Gracias a este experimento, que es un experimento no complicadísimo, pero que él logró hacer. Dice que de este experimento Boyle concluyó que el aire debe estar compuesto por átomos en el vacío. Al comprimirlo, los átomos se estrujan. Eso es lo que él decía, ¿verdad? Que es lo que él observó con este experimento. Luego aparece otro personaje que es Pierre Gassendi. Dice que él es partidario decidido. Aquí dice que se presenta aquí la influencia de otro astrónomo, que es un astrónomo, que es partidario decidido de resolver las disputas teóricas mediante la experimentación también. Dice que es un apasionado defensor de Galileo frente a las condenas de la Inquisición en 1616 y 1633, y resuelto propone del atomismo de Demócrito, cuando en Francia y otros países estaba la moda la idea de Descartes, que había sido pues heredada de Aristóteles, de que no puede existir el vacío, como lo expresaban en la famosa frase, la naturaleza aborrece el vacío, ¿verdad? Entonces, estaba en contra de eso, ¿verdad? Dice que aunque se atribuye a Boyle haber dado los primeros pasos en la constitución de la nueva ciencia, la química, que vamos a decir, sin embargo todavía abrigaba la esperanza de los alquimistas de obtener oro a partir de otros metales, ¿verdad? O sea, nosotros le atribuimos a él el origen de la ciencia química, pero él, ¿verdad? Lo que estaba buscando era siempre lo que buscaban los alquimistas, ¿verdad? Obtener oro a partir de otros metales. Dice que su interés por el reciente descubrimiento del fósforo, hecho por el alemán Henning Brandt en Hamburgo y difundido por Daniel Kraft en una visita a la corte inglesa, todavía se enmarcha dentro de esa esperanza.
Sé que se interesó en el fósforo, Boyle se interesó en cómo se había creado el fósforo, pero por lo mismo, porque le iba buscando transformar en oro, ¿verdad? Algunas cosas, algunos elementos. Es que Kraft mostró una sustancia que brillaba en la oscuridad y sugirió que la había obtenido de un líquido procedente del cuerpo humano, pero no dijo cuál es este líquido. Entonces, Boyle estudió, ¿verdad? Y llegó a la conclusión de que ese líquido que había utilizado este personaje pues había sido la orina. Ahorita estamos, Manuel, en la página 214. Página 214, en la página 214 estamos ahorita. Entonces, ¿verdad? Llegó a la conclusión de que el elemento que había utilizado era la orina. ¿Por qué? Porque era amarilla, entonces lo asociaba con el oro. Entonces se puso a estudiar también mucho esto para poder duplicar lo que era, cómo se había creado los fósforos, y siempre buscando él poder cambiar esto en lo que era oro, ¿verdad? Obviamente no lo logró, pero pues a partir de eso se dieron muchos descubrimientos también por él. Dice que a pesar de ese interés por la alquimia, Boyle, ¿verdad? La obra de Boyle de 1661, que es, no es la puse acá, que es The Skeptical Chemist, que es el químico escéptico, se suele citar como la primera obra moderna de química. En ella se distingue entre elemento, compuesto y mezcla, ¿verdad? Entonces es una obra muy importante, quizá la más importante de la química, porque es la de los orígenes. Entonces, a él se le atribuye, a pesar de que le haya estado buscando a esto de inmerso, lo que es la alquimia, se le atribuye lo que es el origen de la química, y no se le puede quitar. Dice que así como entre diferentes tipos de compuestos según las combinaciones que se obtienen a partir de cada uno, el método también queda claro. En vez de argumentar por razones filosóficas y acatar la autoridad de los antiguos, solo la experimentación nos permite detectar cuáles sustancias en la naturaleza son elementos y cuáles son compuestos, formados a partir de esos elementos, ¿verdad? Son como las diferencias que logro ir viendo. Dice que el método se ve ya en una obra del año anterior, que es New Experiments Físico-Mecánico. Es nuevos experimentos físicos mecánicos relacionados con el origen del aire, es otra obra que ya he sacado anteriormente. Entonces, el método ya se va como viendo en esta área. Además dice que la relación entre elementos y compuestos también es típica de la química, tal como ya Boyle lo veía. Dice que, por otra parte, para lograr combinaciones estables de elementos, es preciso medir con gran cuidado las cantidades añadidas, ¿verdad? O sea, cuando se quieren hacer combinaciones, pues solo se combinan en proporciones determinadas. O sea, no puedo como se dice, unir elementos hacia lo loco, sino que tienen que ser en proporciones ya determinadas. Con esas ideas nació una nueva ciencia diferente de la biología y la física. Pues, ¿qué ciencia es? Pues la química. Ya cuando las personas quisieron, pues, crear compuestos por medio de unir elementos, distintos elementos y todo lo demás. Eso es lo que dio surgimiento a lo que es la química en sí. Luego se tiene que, con otra idea muy oportuna, Boyle nacía también una nueva actitud, pues fue uno de los primeros en insistir que tan pronto alguien descubre algo, debe darlo a conocer a la comunidad científica. Entonces, ¿qué pasaba? Antes, lo que pasaba es de que si nadie decía, ¿verdad? Nada, se lo guardaba un científico, algo, y luego otro científico llegaba y decía, yo hice esto. O sea, podía pasar que otra persona llegara y dijera, no, yo lo hice antes, pero no había manera de corroborar, ¿verdad? ¿Quién decía que estaba mintiendo? O sea, o estaba diciendo la verdad, no se sabía. Por eso era que él dijo de que cada vez que alguien tuviera como dijera, un experimento, ¿verdad? Hiciera algo nuevo, pues pudiera conocer la sociedad. ¿Para qué? Para que nadie más le pudiera quitar su título, y tampoco para que nadie más llegara después diciendo que ya lo había hecho, pero que no lo había dado a conocer, ¿verdad? Entonces, él insistió mucho en esto, ¿verdad? Para dar reconocimiento a cada persona, decir lo que se iba inventando, los avances que se iban teniendo cada uno. También se entiende que en la química la medición del calor es uno de los problemas más importantes que se tienen. Y en este contexto destaca Gabriel Fahrenheit, ¿sí?
Dice que quien inventó un termómetro de alcohol en 1709 y en 1714 el de mercurio, o sea que él hizo lo de los termómetros. De notable éxito y larga vida. Fahrenheit es más conocido por la escala de temperatura, cabal. Por eso creo que es que lo conocemos todas las personas, ¿verdad? Conocido por la escala de temperatura que lleva su nombre, en la que el agua se congela a 32 grados y hierve a 212. Y esto todavía se usa en lo que es los Estados Unidos, esta escala de Fahrenheit, ¿verdad? Muy bien, Fátima, no se preocupe, no hay ningún problema. Bueno, continuamos. Dice que medir la temperatura y por tanto tener la capacidad de distinguir entre distintos grados de calor se volvió un asunto muy importante en esta época, ¿verdad? Entonces distinguir entre esto, ¿verdad? Entre temperatura y calor, que había ahí de diferencia, todo lo demás. Dice que se volvió un asunto muy importante en esta época debido al avance de la tecnología, que a su vez trataba de resolver problemas prácticos de larga historia. Dice que en 1712 el inglés Thomas Newcomb había logrado construir una máquina de vapor capaz de extraer agua de las minas, con la que por fin se podía resolver un problema muy antiguo que retó a pensadores como Leibniz, quien no pudo resolverlo, imagínense. Vemos que el desarrollo tardío de la química coincide con los primeros pasos de la revolución industrial, ¿verdad? Entonces esto coincide por lo mismo, ¿verdad? Que en la revolución industrial se necesitaron muchas cosas que también la química dio respuesta. No se tiene que, entre los numerosos químicos de esta época, en orden cronológico, están los siguientes. Uno es Joseph Black. Entonces, Joseph Black, que este es nacido en Burdeos, aunque de padre escocés, dice. Educado en Belfast, Glasgow y Edimburgo, escogió estudiar medicina en una época en la que no existía la carrera de químico como opción universitaria. Dice que a juzgar por algunos biógrafos, todo empezó con su interés por las piedras en los riñones. Así él estudió medicina, ¿verdad? Y se interesó mucho en lo que eran las piedras que tenían los riñones, ¿verdad? Que como se sabe, son compuestos minerales acumulados en el organismo en forma sólida. Y pueden llegar a constituir un grave problema de salud. Dice que de esos compuestos con los que entran en contacto los médicos pasó a estudiar otros minerales y metales. Vemos aquí como un problema al que se enfrenta un grupo de profesionales da lugar a soluciones desde otra perspectiva, ¿verdad? O sea, un problema da lugar a algo diferente, ¿verdad? Ajá. Aquí Manuel nos dice que lo de las piedras en los riñones es algo muy grave, muy doloroso, ¿verdad? Lo que algunos saben. Entonces él se interesó mucho en esto y a partir de esto, ¿verdad? Que se fue envolviendo ya con lo que era la química. ¿Quién es? Lo de esto es Joseph Black. Entonces, para entender bien esto, vamos a hablar ahorita de lo que es la teoría de flogisto. Dice que a lo anterior aclara, dice que para entender la obra de Black, de Joseph Black, y la de su contemporáneo, es preciso detenernos a presentar lo que es la teoría del flogisto. Vamos a ver qué es esto de la teoría del flogisto. Dice que fue formulada por primera vez por el alemán George Stahl, ¿verdad? Entonces él fue como su creador. Entonces dice que el problema que se intentó explicar con la teoría es la combustión, es decir, lo que ocurre cuando algo se quema. Sí, la teoría del flogisto quiso esto, que quiso explicar cómo es que se daba esto, cómo es que se daba esto de la combustión. Dice que en sus inicios la teoría del flogisto todavía se mantiene dentro de la idea de la existencia de 4 elementos. Concibe el fuego como el elemento transformador de los demás. Y de ahí la importancia del tema de la combustión, ¿verdad? O sea, que aquí conservan siempre los 4 elementos y decían que el fuego era como el elemento que transformaba a los otros. Por ejemplo, si se combinaba el fuego con el agua ya se transformaba, ¿verdad? Ustedes saben, se transforma en el aire cuando se empieza a hervir. Entonces, esto. Luego tenemos que Stahl explicó el fenómeno diciendo que todos los cuerpos combustibles contienen una sustancia a la que llamó
flogisto. Eso decía él, ¿verdad? El creador de esta teoría. Decía que todos los cuerpos tienen algo que llamado flogisto. Dice que esta abandona el cuerpo en remolinos, o sea, las llamas que vemos, cuando se queman. Entonces, eso es lo que pasaba. Todos tenían flogisto y cuando ya se quemaban, surgían las llamas y ahí el flogisto desaparecía, se puede decir, se iba, ¿verdad? Luego tenemos que ya se sabía que en el vacío no hay combustión. De ello está el dedujo que el aire es necesario para absorber el flogisto, o sea, porque como decían que en el vacío no había combustión, ¿verdad? Entonces él decía que como ahí no había aire, por eso es que no había, eh, no se podía absorber el flogisto, o sea, el flogisto no podía salir de los objetos. Entonces decía que el aire era necesario para absorber el flogisto desprendido de un cuerpo que arde, ¿sí? Entonces es una conclusión a la que este personaje llegó. Dice que el primer descubrimiento de Black parecía confirmar esta famosa teoría, pues al calentar la magnesia blanca, que era el óxido de magnesio usada como antiácido y laxante, notó que perdía peso a pesar de que no se desprendía ningún líquido. Dice que la magnesia blanca se había vuelto muy popular como remedio para las piedras eh, en lo que era el hígado y los riñones, ¿verdad? Entonces, por eso es que él estudiando esto, ¿verdad? Se dio paso a lo que es la química. Dice que simplificando mucho esta parte de la historia de la ciencia, se podría decir que la química moderna empezó con el interés de saber si la magnesia podía curar las piedras de los cálculos o no, ¿verdad? Ahí es donde tuvo su origen lo que es la química. Se tiene que Black estudió la transformación de la piedra caliza también estudió eso. Y también Black se fijó en detalle en uno de los subproductos del proceso de fabricación de cal a partir de la piedra caliza, denominado, como hemos dicho, Fixed Eye, por referencia a la propiedad de que podía volver a fijarse, o sea, permanecer a revertir el proceso, pero decía él que se podía revertir el proceso y un elemento transformado volver a su estado original, se creía. Dice que la consecuencia de los descubrimientos de Black era obvia y muy importante, pero no quedó clara hasta más adelante, que el aire de la atmósfera no es un elemento, como se había pensado desde los griegos, sino una mezcla de gases, ¿verdad? Él se dio cuenta de esto, de que el aire ya no era un elemento, sino que era algo que estaba compuesto por varias cosas. Así que todas las ideas mencionadas de Black se encuentran en su tesis que fue defendida en 1754. En 1754 para graduarse y que apareció ampliada en el libro en 1756. Sí, miren, aquí le puse 1744, pero en 1754, ¿sí? Entonces, ahí es donde están todas las conclusiones a las que Black llegó, de acuerdo a sus experimentos que hizo, siempre viendo lo de las piedras de los riñones. Dice que otro de los discípulos de Black fue Daniel Rutherford, a quien su profesor le sugirió dedicarse a estudiar la parte del aire atmosférico que no permite la combustión. ¿Sí? Entonces él iba buscando esto, ¿verdad? Dice que Rutherford, que no hay que confundirlo con Ernest Rutherford, el del modelo del átomo. Este es otro, pero la persona es con el mismo nombre. Luego tenemos que otra condición tecnológica para el avance de la química se encuentra en la disponibilidad del calor intenso que se puede aplicar a los metales para calcinarlos. Hubo que esperar la revolución industrial para contar con fuentes de calor ya más intensos, ¿verdad? Hay muchos experimentos que no pudieron hacer, era por eso, porque estaban, o sea, artefactos que no se tenían alcance en un determinado tiempo. Ahora vamos a ver lo que son el aire y los gases.
Dice que con la revolución industrial el calor se volvió un asunto importante, ¿verdad? Ya por todas las maquinarias que se utilizaban durante este tiempo. Dice que la máquina de Newcomen y Watt, cuyo uso hizo posible esta revolución, se basa en utilizar el calor para producir el vapor que mueve pistones que a su vez son capaces de mover otras piezas como las de telares, locomotoras y los barcos, ¿verdad? Entonces todo esto es importante el estudio de lo que es el aire y los gases. Luego se tiene que por primera vez en los siglos XVII y XVIII los científicos se percatan de que hay grandes diferencias entre los variados tipos de gases que sin embargo comparten muchas características, algunas como el oxígeno, que son necesarios para la vida, mientras otras como el monóxido de carbono son capaces de matarnos, dice acá. Dice, pero también en esta época se llega a saber que todos los gases tienen el mismo comportamiento en relación con la temperatura, ¿verdad? Dice que entre mediados del siglo XVII y la primera mitad del siglo XIX se formula una larga serie de leyes fáciles de entender e importante para el desarrollo de la industria. Las, las enumeramos a continuación en orden cronológico, en algunas, ¿verdad? Entonces, dice que en 1662 se dio la ley de Boyle, así llamada por haberla propuesto Robert Boyle. Dice que en un gas, en condiciones ideales, el volumen y la presión varían en proporción inversa, ¿verdad? Se aumenta una, la otra disminuye, es lo que decía. También en 1676 se dio la formulación más precisa de la ley de Boyle, hecha por Edme Moriotte. Dice que en un gas el producto del volumen y la presión es constante en una temperatura dada. Luego en 1787 se dio la ley de Charles, así llamada por haberla formulado Joseph Alexander Charles, a veces llamada la ley de Gay-Lussac. Dice que volúmenes iguales de gases diferentes se expanden en la misma proporción con igual incremento de calor y se contraen a la misma proporción con igual disminución de calor. Luego en 1801 se dio la ley de Dalton o ley de presiones parciales, que dice que la presión total ejercida por una mezcla de gases en un recipiente es la suma de las presiones que cada gas ejercía por sí solo en las mismas circunstancias. La suma de todas me da la total. Y en 1811, hipótesis de Avogadro. Dice que volúmenes iguales de gas de cualquier clase a la misma temperatura y presión contienen siempre el mismo número de moléculas, ¿verdad? Entonces son algunos acontecimientos en orden cronológico que se tuvieron. Luego tenemos lo que es el descubrimiento del oxígeno. Vamos a ver cómo fue ese descubrimiento. Dice que el siguiente químico que nos interesa estudiar es Joseph Priestley, que se formó como clérigo en un seminario. Dice que hay un aspecto, dice que él tuvo una infancia llena de enfermedades y problemas familiares, pero como hemos visto en otros personajes también. Dice que hay un aspecto, en cambio, en el que difiere de la inmensa mayoría de los científicos anteriores y de su época, aunque no de los posteriores. Dice que él tuvo actividades políticas, ¿verdad? Los cuales le causaron problemas, eso sí, ¿verdad? Pero que él se incluyó mucho en actividades políticas, mientras otros científicos no hacían esto. Esa es la diferencia con este personaje, Joseph Priestley. Dice que cuando Priestley empezó su obra en química, solo se conocían dos aires, como se decía en su época: el aire que respiramos, que no es un único gas, y el anhídrico y carbónico, que es estudiado por Black y conocido entonces como el nombre de aire fijado. Luego dice que Presley identificó otros 10 gases, pero solo se conocían dos y él identificó otros 10 gases, tales como el amoníaco y lo que hoy diríamos que son diversas combinaciones de hidrógeno con cloro y oxígeno con cloro y azufre, solo que no se conocía la existencia del oxígeno, y es aquí donde reside la principal fama del autor mencionado, ¿verdad? Usó el oxígeno sin darse cuenta, ¿verdad? Solo que no se le había llamado así en ese tiempo. Dice que también ocurrió en esa época un hecho importante para la historia que estamos narrando: el descubrimiento de que el aire atmosférico pierde la capacidad de sostener la vida cuando un ser vivo respira por un rato dentro de un espacio aislado.
Dice que el experimento fue con un ratón dentro de una campana de vidrio. Dice, pero la recupera si se añade una planta al espacio cerrado, ¿verdad? Él se dio cuenta de eso. La persona no aguanta tanto tiempo en un espacio cerrado, pero si se añade una planta ya vuelve a poder respirar y todo lo demás. Dice que la conclusión era fácil de obtener. Debe haber algo en el aire que pasa al animal vivo como condición necesaria para la vida, dice él, y se agota con la respiración, pero es emitido por las plantas y se reincorpora al aire. Imagínense qué cosa más importante está dando cuenta él sin saberlo, ¿verdad? Algo que nosotros ahora estudiamos. Dice, cuando el 1 de agosto de 1774 Priestley dirigió un rayo de sol concentrado mediante un grueso lente de gran tamaño hacia un poco de oxígeno de mercurio colocado dentro de una campana de cristal, se desprendió un gas al que llamó aire deflogistificado, es decir, aire sin flogisto, decía él. Entonces descubrió así el oxígeno, así es como lo descubrió. Pero por estar inmerso dentro de la teoría del flogisto, no se dio cuenta de lo que había hecho, ¿verdad? Como él estaba metido en lo que era el flogisto, para él eso era lo correcto, no se dio cuenta que había descubierto lo que era el oxígeno. Este personaje, Joseph Priestley. También hemos dicho que Priestley fue el primero en aislar el oxígeno, aunque no lo advirtiera, o sea, aunque no se diera cuenta. Como ocurre tantas veces en la ciencia, hay antecedentes para su descubrimiento, o sea que él se basó también en algunas cositas. Dice que en 1772 un farmacéutico sueco llamado Carl Schiller había llegado a la conclusión de que el aire que respiramos es una mezcla de dos sustancias con propiedades diferentes, dice, de las cuales una promueve la combustión mientras que la otra la impide, decía, ¿verdad? Entonces, y también este personaje ya se había dado cuenta de eso, que era la unión de dos cosas, ¿verdad? Por eso es que el, el, el aire que respiramos era la unión de dos elementos, decía él, pero no sabía cuáles eran los nombres, pero él consideraba esto. Ahora vamos a ver cómo el agua deja de ser un elemento. Ahora teníamos que dar los cuatro elementos, pero vamos a ver cómo el agua pues, deja de ser un elemento. Se tiene que una vez que el aire dejó de ser considerado un elemento y empezó a verse como una mezcla de gases, de los tres elementos que quedaban, le llegó el turno al agua, ¿verdad? Se dice que en realidad no quedaban tres, sino solo dos, el agua y el fuego, porque se cree que la tierra, ¿verdad?, nunca fue un elemento, porque en realidad dice que aquí, ¿verdad?, que lo que acá se refiere a tierra no es la tierra que vemos en sí. Entonces solo nos quedaban después el agua y el fuego para ver si eran elementos o no. Entonces aquí aparece el personaje Henry Cavendish. Dice que se trata de otro inglés al que una cuantiosa herencia permitió dedicarse a la investigación científica sin tener que trabajar para ganarse la vida. Dice que es una personalidad extraña, pero en él se llega al caso más extremo de todos. Era muy tímido en extremo, evitaba por todos los medios tener que hablar con la gente, sobre todo con las mujeres. Entonces, él era como un caso extremo, ¿verdad? Casi todos los científicos son tímidos, pero él era como más extremo lo que él tenía. Dice que con frecuencia los científicos son individuos extraños, pero Cavendish supera a todos en sus rarezas, o sea, fue uno de los científicos más raros que existían. Se tiene que en 1776 descubrió el hidrógeno aplicando ácido a algunos metales en recipientes cerrados, imagínense. También se tiene que Cavendish llamó aire inflamable al hidrógeno, pero también creyó que había logrado aislar el famoso flogisto y que este gas, que todavía no tenía nombre propio, era el factor necesario para explicar la combustión. Según él, el aire inflamable y el flogisto eran la misma cosa en ese tiempo, pero no sabían lo que era el oxígeno, entonces los términos, así que ellos consideraban el flogisto como todo. Entonces, en 1784, Cavendish reportó a la Royal Society, lo que dijimos, perdón, el descubrimiento de la composición del agua, ¿verdad? Para que le dieran su aporte, ¿verdad? Que él lo había hecho. Luego también se tiene que el caso del descubrimiento de la composición del agua, que hay antecedentes, aunque solo
en las ideas. Dice que un año antes de Cavendish reportase a la Royal Society su descubrimiento James Watt, quien perfeccionó la máquina de vapor de Newcomen. Había propuesto la idea de que el agua es un compuesto de aire deflogisticado y el aire inflamable, ¿verdad? Un compuesto de estos dos. Pero al final, se le dio pues el título del agua pues a Cavendish, ¿sí? Porque él lo fue a conocer en la Royal Society. Luego tenemos la química. Llega a su madurez con Antoine Lavoisier, ¿sí? Este fue el personaje más importante de lo que es la química con la que él llega a lo que es su mayor madurez. Dice que en la química el papel de Lavoisier es semejante al de Newton en la física y Darwin en la biología, ¿verdad? Ya tenemos que Newton es como la figura de la física, Darwin la figura de la biología y pues Lavoisier es la figura de la química. Dice como Newton, Lavoisier tenía una personalidad difícil, convencido de su propia genialidad, tenía una tendencia parecida a la de su compatriota Descartes, fíjense, a apropiarse de las ideas ajenas sin reconocer métodos a los demás. O sea, que tomaba una idea de algún otro personaje, pero no le daba mérito que esa persona lo había dicho, ¿no? O lo había dado a conocer. Seguro de que era él quien podía interpretarlas correctamente. Para él lo que los demás decían no estaba correcto, él lo interpretaba de la manera correcta. Dice que debe tenerse en cuenta además que su esposa Mary Annie Piret fue parte activa en sus investigaciones y no fue simplemente su asistente, como suele decirse, ¿verdad? Entonces aquí su esposa le ayudó mucho a él, ¿verdad? Y eh, fue parte activa en todos los experimentos, no es que era la asistente que tomaba notas de todo lo demás, ¿verdad? No, era ella y él los que hacían unos experimentos. Entonces dice que Lavoisier nació en una familia de abogados devotos y empezó estudiando leyes, ¿verdad? Y luego, con el paso del tiempo, pues descubrió su vocación que era diferente. Así que Lavoisier entró en el negocio del cobro de impuestos, probablemente estaba pensando que era una buena inversión, dice. No sabemos si tuvo problemas morales con su conciencia al participar de esta manera en la corrupción establecida, pero sí estamos seguros que la decisión fue pésima, eso de cobro de impuestos, pues le costó la vida. Dice que en 1794 su cabeza rodó separada del cuerpo por la guillotina, o sea, lo asesinaron, como la de tantos otros en Francia en esos años. Pero dice que a él no se le puede considerar mártir de la ciencia. ¿Por qué? Porque no lo asesinaron por los conocimientos que dio a conocer o por defender su pensamiento, sino que lo asesinaron porque estaba formando parte de esto de cobro de los impuestos, ¿sí? Por eso fue, entonces no se le considera mártir de la ciencia, a pesar de que fue asesinado de esta manera tan fea, ¿verdad? Dice que Lavoisier empezó sus investigaciones calentando diamantes. Así es como empezó todo. Dice que en 1772 logró probar que los diamantes, aparentemente tan estables, ardían al recibir rayos concentrados de sol. Ese mismo año demostró que cuando el azufre arde, gana peso en vez de perderlo, contra lo afirmado por la teoría del flogisto. Dice que se colocaba así en el camino de explicar la combustión como una combinación del oxígeno del aire con la sustancia que arde. Entonces lo que él descubrió en este tiempo. Luego tenemos que en los años siguientes Lavoisier llevó a cabo experimentos ingeniosos y un poco más complicados para probar que la respiración y la combustión son procesos semejantes, decía él. Entonces fue haciendo experimentos cada vez más importantes. Luego, en 1786 rechazó la teoría del flogisto, por fin, en un escrito que presentó a la Academia. Allí aparece el siguiente resumen de sus ideas recopiladas por Griffin en una obra de Scientis, dice que hay verdadera combustión, es la emisión de llama y luz, solamente en la medida en que el cuerpo que se consume está rodeado por oxígeno y en contacto con él. Algo muy importante que sí. En toda combustión se absorbe aire dentro del que tiene lugar la combustión. También decía que en toda combustión aumenta el peso del cuerpo que arde
y este aumento es exactamente igual a la disminución del peso del aire absorbido. También en toda combustión hay emisión de calor y de luz. Son unas conclusiones a las que él llega en ese libro, ¿verdad? 10 céntimos. También tenemos que en 1789 Lavoisier publicó su obra más importante, que es Tratado Elemental de la Química. ¿Sí? Es la obra más importante de Lavoisier, donde da también su recopilación de todos los aspectos más importantes y su estudio más importante. Luego, en su obra en 1789, hace una lista de elementos entre los que incluye el oxígeno, nitrógeno e hidrógeno. Introduce uno llamado calórico, con el que se asocia el calor, ¿verdad? Yo nuevo ya no hablaba de floguista, hablaba de algo calórico, ¿verdad? Que era lo que se refería al calor. Luego está lo que es el fuego y el calor. Vamos a hablar de esto ahora. Dice que una vez desechada la idea de que el fuego consiste en la pérdida de una misteriosa sustancia llamada flogisto, ya no se creía así con Lavoisier, quedaba pendiente la explicación de en qué consiste el calor. Es obvio que tan misterioso resulta el calórico introducido por Lavoisier como el flogisto que había rechazado con tanta teatralidad, ¿verdad? Entonces Lavoisier rechazó el flogisto, pero ya conservó otro término que era el calórico, entonces quedaba como eso ahí de, entonces, ¿en qué estamos, verdad? Dice que siglos antes ya se había vislumbrado alguna relación entre el calor y el movimiento, quizá por la experiencia de lo que ocurre cuando corremos y empezamos a sudar. Entonces se tiene que de la combustión y la respiración, el énfasis en los estudios científicos pasó así al calor y de este modo se llega a otro gran desarrollo de la ciencia en esta época, que es la termodinámica. ¿Sí? Aquí todo este estudio del calor y el fuego, yo paso a lo que es la termodinámica. Dice que la manera más general de describirla es como el estudio de la relación entre calor y movimiento. O sea, la termodinámica es eso, estudia la relación que hay entre calor y movimiento. Entonces se tiene que en la termodinámica se da un orden siguiente. Primero se tiene un problema, se busca una solución y luego se da la explicación de por qué esa solución. Ya que se cita al científico ruso Mikhail Lomonosov como el primero en explicar el calor, al señalar que se debe a un aumento en la velocidad de las partículas y el frío sería lo contrario, ¿verdad? El calor es el aumento de la velocidad y el frío sería la disminución de la velocidad de las partículas. Dice que el año en que lo dijo fue en 1744 y por tanto sería anterior a nuestro siguiente personaje, que parece Benjamin Thompson, a quien se le atribuye habitualmente la refutación de la teoría calórica de Lavoisier. Dice, pero alguien incluso anterior a Lomonosov sostuvo algo parecido, que es Hermann Boerhaave. O sea, veamos cómo alguien dice algo, pero alguien antes ya lo había dicho, pero de otra manera. Dice quien usó más bien la palabra, ¿qué palabra utilizó? Vibración para explicar la naturaleza del calor. Creo que es lo mismo en el movimiento, es lo que le llamó vibración. Luego, entonces tiene que Benjamin Thompson pasó a la historia no solo por sus estudios del calor, sino también por su participación en movimientos de reforma social, ¿verdad? También se mencionó que es la reforma social. Dice que estudió la forma como se transmite el calor en diferentes materiales para diseñar los uniformes más confortables para los soldados. Imagínense qué es lo que buscaba él. Para alimentarlos investigó métodos más eficientes en agricultura y nutrición. Fue aquí donde promovió el consumo de papas, sobre todo en sopa. Para producir los vegetales necesarios para su alimentación, puso a los soldados a cultivar huertas y la de Múnich se convirtió con el tiempo en lo que se llama hoy jardín inglés. También introdujo cocinas que se utilizaban con eficiencia el calor en vez de fogotones abiertos que perdían gran parte de ¿verdad? Entonces, algunas aportaciones, pero entonces iba enfocado en eso de cómo ayudar a los
a los soldados, pero todas estas partes. También se tiene que Rumford concluyó que Lavoisier y sus seguidores estaban equivocados y dio a conocer sus ideas en 1789 en su ensayo sobre el origen del calor producido por fricción, decía él. También Rumford instituyó lo que es la Royal Institution, que no se debe confundir con la Royal Society, de la que hemos hablado, ¿verdad?, para la promoción de la ciencia, y pronto las actividades de esta institución empezaron a atraer mucho público. Dice además que entre los numerosos aportes de otro personaje que parece que es Humphrey Davy a la ciencia se cita la descomposición de compuestos químicos mediante la electrólisis. También se le recuerda por su invento de una lámpara segura para usar en las minas, ¿verdad? Ya que en aquel tiempo, ¿verdad?, las minas era algo muy peligroso, no podía tener fuego, nada de lo demás, entonces él inventó una lámpara segura para ir. Y luego aparece pues el personaje Pierre Prevost, que dice que también aportó ideas al estudio de este tema. Era un profesor de filosofía y física en Ginebra. En 1791 señaló que el frío no pasa de la nieve a la mano que la toca, sino que más bien el calor de la mano se pierde en contacto con la nieve, decía él. ¿Sí? Luego aparece ya lo que es la termodinámica. Vamos a ver qué dicen acá sobre la termodinámica, ya casi vamos a terminar. Dice que fue alrededor de 1820 cuando el estudio de la relación entre calor y movimiento se generalizó entre los científicos, y en 1849 William Thomson lo bautizó con el nombre de termodinámica. Dice que unos 20 años más tarde ya se había formulado sus principios fundamentales, y alrededor de 40 años después la termodinámica finalmente proporcionó pruebas para la existencia de los átomos. Aunque la palabra clave usada hasta ahora al hablar del tema era calor y movimiento, la noción fundamental que permitió el avance de la nueva rama de la ciencia fue la energía, ¿verdad? O sea, la energía fue lo que dio paso a la que es la termodinámica, aunque hablemos siempre de calor y movimiento. Dice que la termodinámica es una de las grandes teorías de la física que unifican gran cantidad de fenómenos relacionados con el calor, movimiento, la energía, el trabajo y la entropía, que es la pérdida de energía disponible, es la entropía. Luego tenemos que ya Rumford había analizado la relación entre trabajo, energía y calor, pero es Nicolás Leonard Sadi Carnot quien en 1824 publicó la obra que sentó las bases para la termodinámica, titulada Reflexiones sobre el poder del calor. Luego Carnot estaba interesado en la eficiencia de la máquina de vapor, y para ello hizo el análisis de la forma como trabajaba de los personajes, para poder entenderla y poder hacerla de nuevo y mejorarla. Luego Sadi Carnot también definió el trabajo como la acción de levantar peso en cierta altura hasta esta se transforma posiblemente en la actual, más general, cuando consideramos que el trabajo consiste en vencer una resistencia. Para él el trabajo era lo que se tenía al vencer una determinada resistencia. Luego aparece James Joule, que yo creo que ya no han escuchado alguno, quien trabajó de joven en una fábrica de cerveza. Dice que tenía menos de 30 años cuando llevó a cabo el experimento que lo volvió famoso, destinado a demostrar que el calor se puede convertir en trabajo. Joule hizo esto, ¿verdad? Decía que logró demostrar que el calor se puede transformar en trabajo. En 1847 dio unas conferencias en Manchester en las que formuló el principio de la conservación de la energía, que no se crea ni se estudia, sino que simplemente se transforma. Quería conocer él. Luego aparece otro personaje que es William Thomson, recordado como Lord Kelvin, así se recordó. Dice que no se debe confundir con otros científicos de apellido Thomson o Thomson de esta época, este es otro diferente. Y por eso él se le recordó como Lord Kelvin. Es pionero de la transmisión de mensajes telegráficos por cable submarino de Europa a América del Norte. Fue honrado con el título de Barón Kelvin, y desde entonces es que se lo conoce más bien con el nombre de Lord Kelvin, ¿verdad? Porque se dio el título de barón. Dice que si a las ideas de Lord Kelvin se suman las al alemán Rudolf Clausius,
Llegamos entonces a las dos primeras leyes o principios de la termodinámica: conservación de la energía y la entropía. Dice que la primera ley parte de la equivalencia entre calor y trabajo, ¿verdad? Una equivalencia entre esas dos. Dice que esta ley dice que en un sistema cerrado la suma total de las variadas formas de energía se mantiene constante, aunque unas se transformen en otras. Lo que permanece constante no es cada tipo de energía, sino únicamente la suma de todas ellas dentro del sistema, que dice la primera ley de la termodinámica. La segunda ley de la termodinámica tiene que ver con la dirección de las transformaciones de energía. Todo cambio que tiene lugar en un sistema aislado va acompañado de una disminución de la energía total disponible en el sistema. ¿Sí? La segunda ley de la termodinámica. Luego tenemos que hay una tercera ley de la termodinámica, que se debe al físico alemán Hermann Waternes, según la cual el cambio en la entropía se acerca a cero cuando se llega a una temperatura de cero absoluto. Dicho de otra manera, si no hay energía, tampoco hay pérdida de energía útil, lo que él decía, ¿verdad? Desde ahí que las tres leyes de la termodinámica se expresan de la forma humorística de la siguiente manera. Decían, la primera ley se decía, no puede ganar. La segunda ley, no puedes quedar igual. La tercera, no puedes salir del juego, ¿verdad? Entonces, así es como se mencionaban las tres leyes de la termodinámica de una manera divertida como para recordarlas. Y pues para ir finalizando, vamos a hablar ahora de lo que es la evolución de las ideas sobre el átomo y sus partículas, moléculas. Entonces vamos a hablar primero de lo que es Dalton y los átomos. Se tiene que se interesó primero por la meteorología y publicó en 1793 lo que es observaciones y ensayos meteorológicos, porque en eso fue que se interesó primero. Luego, en 1794 identificó la condición que hoy llamamos daltonismo, no sé si saben, ¿verdad? Que consiste en la incapacidad de distinguir entre algunos colores, generalmente entre el rojo, el verde y el azul, ¿verdad? Y pues es él quien lo descubrió porque dicen que él padecía eso, ¿verdad? Él veía de un color algo que las demás personas veían de otro color y se dio cuenta de eso. Dice que como meteorólogo se interesó por la composición del aire y de las nubes y esto lo llevó a estudiar lo que eran los gases. La teoría que formuló Dalton sobre los gases es muy clara. Están compuestos de átomos o partículas que tienen un núcleo pequeño, sólido, rodeado por una esfera elástica más grande de calor, concebida esta como una sustancia material al estilo de Lavoisier, el famoso calórico que él llamaba, que sirve para rechazar los otros átomos. También decía que para explicar esa ley, Dalton propuso la siguiente hipótesis. Decía que los elementos están compuestos por partículas diminutas, que todas las partículas de un elemento tienen el mismo peso, asumió eso él, que las partículas de elementos distintos tienen pesos diferentes, y también que la combinación de elementos ocurre a nivel de las partículas individuales. También Dalton publicó en 1808 un compendio de sus ideas en un libro titulado Nuevo Sistema de Filosofía Química. Y luego ya aparece el hablar de lo que son las células y las moléculas que hemos mencionado aquí. Se tiene que en 1839 Teodoro Schwann propone por primera vez la idea de que todos los seres vivos constan de células, ¿verdad? Él fue lo que habló de esto. Luego aparece lo que es el desarrollo de otras ciencias como la geología, la paleontología y la arqueología. Dice que en 1748 Venuti publica descripción de las primeras excavaciones de la antigua ciudad de Herculano, el primer reporte arqueológico conocido, ¿verdad? Eso es lo primero que se conoce de arqueología. Dice que también la ecología da los primeros pasos en esta época. En 1789, el clérigo Gilbert White escribe Historia Natural y Antigüedades de Selborne, una serie de notas sobre la relación entre plantas, animales y el medio en la
localidad de Selborne, Inglaterra. Entonces aquí es donde comienza lo que es también lo que decíamos, pues, la ecología, ¿verdad? Todas estas áreas fueron sucediendo acá en ese mismo contexto. Entonces, luego, lo que es el tema 4 de las ciencias sociales, origen y desarrollo de la estadística, la economía, la psicología y otras. Esta se va a ver, como les decía, ya en la tutoría 5, ¿verdad? Entonces, vio a bien dejar esta parte para lo que es la tutoría 5. Así que hasta aquí llega lo que es, que vamos a hablar ahora en la tutoría 4. No sé si quieren comentar algo sobre lo que hemos leído o tienen alguna pregunta de algo. Yo solo recordarles que vean sus notas en su expediente en línea, las comparen con las notas que están en la plataforma. Si todo está bien, perfecto. Si algo está mal, me escriben para yo escribirle a él que arregle la nota. Ahora le voy a escribir para que las escriba, ¿verdad? Para que no, si ustedes me dicen que no aparecen algunas notas ahí. Entonces, pues eso, ¿verdad? Sí. Ajá, sí, eso me decían, Manuel, que en la plataforma, que en el expediente aún no están. Entonces, yo ahora le voy a escribir a la licenciada para que las escriban. Entonces, ahí ustedes, después de esta semana, están pendientes de verlas. Y si tienen algún problema, me dicen, ¿verdad? Porque él había dicho que él las había subido, pero quizás no las ha subido aún. En la plataforma sí ya están las notas está la nota de su examen, las de la tarea 2, ajá. Y la de la tarea 1 también ya están todas las notas, o sea, ahí para que las miren. Entonces, ya son las notas que tienen que aparecerles en su expediente. Así que están pendientes de ver, cuando vean algún problema, pues me lo dicen. Si no hay ningún problema, pues que yo esperaría que en esos días él va a subir las notitas. Ah, también decirle, pero que la tarea 3 aún ahora la mañana vi y no había subido todavía las indicaciones, es de esperarse para que él eh, ponga de qué va a ser la tarea, ¿verdad? De qué unidad, si de la unidad 3 o de la unidad 4, ¿verdad? Hay que esperar las indicaciones para que, para que vean. Yo en la mañana me metí, no las había puesto, no sé si a esta hora ya las habrá colocado las indicaciones, pero ya las va a colocar. Si no las ha colocado, ya las va a colocar para que estén pendientes de ustedes de qué unidad va a ser esta tarea y pues comenzar a hacerla para que no se les acumule todo, ¿verdad? Y miren que estaba viendo aquí que se había perdido la conexión, no sé si dejaron de escucharme en algún momento, o todo siguió normal. Yo no me di cuenta. Yo creo que sí me escuchaban, ¿verdad? Entonces que estén pendientes de la tarea. Sí. No sé si tienen alguna preguntita, de otra cosa. La Sonia me pregunta de qué va la tarea. Yo no sé, recuerdo si es una línea de tiempo, fíjense. No sé, algo, no me acuerdo bien, pero fíjense que de avanzarla no podrían todavía porque no sabemos si la va a poner de la unidad 3 porque si fijaron de la unidad 3 no hicimos tarea, o va a ser de esta unidad 4, ¿verdad? Entonces lo mejor es que se esperen a que él coloque las indicaciones para que ya estén seguros de qué unidad va a ser y de qué va a tratar la tarea. Entonces, ahí la unidad 3 pues ya la leyeron, la unidad 4 también ya la leyeron, así que solo es de estar pendiente de qué unidad se va a hacer la tarea y qué es lo que se quiere, ¿verdad? Yo creo que es una línea de tiempo en las indicaciones, quiero ver, lo voy a buscar. Quiero ver en las organizaciones académicas está. Vamos a ver, sería la tarea 3, ¿verdad? Sí, pero no dice de qué es. Tarea 3, sí, mire, tarea 3 dice línea de tiempo sobre el desarrollo de las ciencias naturales y sociales. Línea de tiempo, entonces es una línea de tiempo. En las organizaciones académicas está en una línea de tiempo sobre el desarrollo de las ciencias naturales y sociales. Entonces, algunas, dice. Entonces, es de esperar que el coordinador, aquí Juan lo puso también, es línea de tiempo, también, gracias Juan. Entonces, de estar pendiente nada más, en las indicaciones que él ponga, ¿verdad? A ver cómo lo quiere, la línea que va a evaluar o cosas así. Entonces, pero ustedes ya estén pendientes que van a hacer una línea de tiempo. Y pues cuando él suba las indicaciones, ahí estarán. Entonces ahí sí, todavía es de esperar aún. Entonces no sé si tienen alguna otra preguntita sobre esto.
Si no, pues hasta acá que quedaríamos, ¿verdad? Y ya saben, cualquier cosa que tengan, estén pendientes, ¿verdad? Entonces, si pueden, vayan avanzando ustedes, ahorita si no pueden hacer nada, no tienen tareas en otras materias, o avancen en otras materias, o pónganse a leer ya la otra unidad, ¿verdad? Para que vayan avanzando, avanzando. La tarea dice que es para el 13 y ahora es 4. Entonces, fíjense que las va a subir seguramente ahora es sábado, ¿verdad? Ahora o mañana o el lunes, a más tardar, les va a subir la tarea, porque él decía que las actividades las va subiendo correspondiente no sé si se han fijado que hay ¿cómo se le llama? Se me ha olvidado, pero es donde dice cómo se van dando cada cosa, ¿verdad? Entonces, esta semana no habría tutoría. Sí, ahí está, ustedes me pueden preguntar, ¿verdad? Pero donde nos conectamos va a ser la otra semana que no hay tutoría. Entonces, esta semana no, sino que la siguiente sí sería la tutoría que tenemos, extra, la que hacíamos, ¿verdad? Que la última yo no se las pude dar, porque les mandé a decir con el que no. Entonces, esta semana no, porque la acabamos de tener la tutoría. Ah, no, ¿verdad? Esta semana que viene. Sí, esta semana que viene, es cierto, porque la siguiente semana sí hay tutoría. Ah, pues no, tienes razón, esta semana es la tutoría extra el miércoles. Tendría que ser de 9 a 10. Miércoles de 9 a 10, licenciado. Sí, miércoles de 9 a 10. Entonces es cierto, Ah, porque el sábado no hay tutoría, ¿verdad? El siguiente sábado ya es la tutoría de nuevo. no, hasta el siguiente, dentro de 15 días. Ajá, dentro de 15 días. Ajá. Entonces sí, la semana que no hay tutoría, esta semana es la tutoría extra. Entonces sí, esta semana que viene no hay Entonces, tutoría, esta miércoles semana de 9 tocaría. a 10. Sí, miércoles de 9 a 10. Va, Kelly. Entonces ahí ya tiene que estar la tarea y me pueden preguntar sobre la tarea, ¿verdad? Sí, Manuel, esa semana que viene sería, quiero ver, ahora es 4, 5, 6, 7, 8. Sí, ese miércoles 8 de mayo sería la tutoría extra. Que allí me pueden preguntar sobre la tarea de un solo, porque les serviría, todavía tendrían tiempo para hacerla para el 13, que es, dicen, ¿verdad? Y el siguiente sábado ya después ya sería la otra tutoría, la tutoría 5. Entonces, no sé si tienen alguna otra pregunta. La tarea, Manuel, está según las orientaciones académicas, entrega de tarea 3, dice del 13 de enero, el 13 de mayo, para el 13 de mayo. Ah, y miren que aquí en las orientaciones académicas dice que es de la unidad 3. Ya me fijé. En las orientaciones académicas dice que la tarea 3 es de la unidad 3. Ujú. Entonces, la línea de tiempo sería de la unidad 3. Línea de tiempo sobre el desarrollo de las ciencias naturales y sociales algunas. Pero como les digo, sería bueno que se esperen a que mejor las indicaciones él ya de la tarea para que ustedes estén seguros de qué unidad va a ser, porque él es el que va a dar las indicaciones generales, ¿verdad? Y qué es lo que quieren, sí, ¿verdad? Que tal vez ahí dice cómo quiere la línea de tiempo, qué va a evaluar para que ustedes no lo estén haciendo así a lo loco, ¿verdad? Sino que ya sepan qué es lo que él quiere en sí. Entonces, yo digo que se esperen a que él dé las indicaciones, que no va a tardar más de ahora el lunes para darlas. También yo ahora que le voy a escribir, también le voy a decir eso, a ver cuándo va a presentar las indicaciones de la tarea. Y le voy a decir lo de sus notas también. La tarea dice que es, Manuel, tarea 3 para el 13 de mayo sería para el siguiente lunes, de este lunes que viene al otro. Sí, lunes cae. Para el siguiente lunes sería. Sí, entonces yo le voy a escribir a él también para que ponga las indicaciones para que ya las tenga. Pero usted ya está pendiente que es una línea de tiempo. Fíjense que en las orientaciones dicen que es de la unidad 3. Entonces, si quieren ustedes, pues de la unidad 3 vayan sacando ya fechas importantes, porque en la línea de tiempo es eso, ¿verdad? Los hechos más importantes cronológicamente. Pero como les digo, no sé qué es lo que él va a pedir, pues, específicamente.
Ahí sería esperar, pero ustedes pueden ir avanzando, sacando fechas importantes, acontecimientos importantes que ustedes vayan viendo, porque el tema aquí dice, miren, tarea 3, línea de tiempo sobre el desarrollo de las ciencias naturales. O sea, pueden ver acontecimientos importantes que marcan cómo se fue desarrollando las ciencias naturales, ¿verdad? Y sociales. Pueden ir avanzando ustedes en eso. Y yo lo voy a escribir, no se preocupen, lo voy a escribir también para ver cuándo. Aunque yo pienso que mañana o a más tarde el lunes pondría las indicaciones de la tarea. Pues no sé si tienen otra preguntita. Dice que de la página que se verá la tarea todavía no le puedo decir, socio, porque es de esperar de qué unidad, porque yo, como les digo, en las orientaciones académicas dice que de la unidad 3, pero no vaya a ser que él diga que sea de la unidad 4, ¿verdad? Entonces, la página que usted dice, 206, es de la unidad 4. Entonces, si él dice que es de la unidad 3, no se haría de esas páginas que usted dice, sino que se haría de lo anterior. Entonces, como les digo, es mejor que se esperen a ver las indicaciones de él, ¿verdad? A ver si va a ser de la unidad 3, porque en las orientaciones académicas dice de la unidad 3. Así que yo pienso que lo más seguro es que sea de la unidad 3, pero pues es de esperar las indicaciones. Si digamos el día lunes él no ha dado las indicaciones todavía, pues me escriben diciendo, miren, licenciada, ya estamos a tiempo, ¿verdad? Queremos las indicaciones y yo le voy a volver a recordar también. Aunque yo pienso que el lunes ya las habrá subido. No sé si tienen otra pregunta. Mucha preguntita. Creo que no, ¿verdad? Vaya. Entonces, pues, si pueden, nos vemos primero Dios el día miércoles de 9 a 10, miércoles de 9 a 10, ¿verdad? Y pues ahí para ver que alguna pregunta que tengan y cualquier cosa también durante la semana me pueden escribir el lunes, martes, mañana, los días que ustedes quieran, ¿verdad? Escribirme para cualquier pregunta que tengan también. Y pues mucho ánimo, sigan estudiando esta materia y pues las otras que tengan también. No descuiden ninguna, siempre con todas. Y estén pendientes de su expediente en línea con las notas. Para cuando él las suba, ustedes corroboran que son las notas verdaderas que ustedes tienen. Bueno, pues tengan una feliz tarde. Deseo muchas bendiciones y muchos éxitos en cada actividad que ustedes tienen, en trabajo, ¿verdad? En su estudio, en todo. Así que mucho ánimo y muchas bendiciones. Feliz tarde a todos.